tecnología, pues muchas gracias por haberme acompañado, porque me acompañó también de estudios para poder al menos lograr mis estudios. Es gracias a Dios y también gracias a vuestras oraciones y gracias a la oración de mis padres y gente que me conocen, es obra de Dios. Agradezco a Dios por todo esto. Y me da mucho gusto estar aquí con vosotros para compartir este momento. Pero lo que vamos a hacer es contagio de fe. Vamos a compartir de fe. Y lo hemos leído mucho desde los libros. Reconociendo que lo que tú nos has dado es muy grande para nosotros. Nuestra vida. Sí, porque Dile que quiten el micrófono. Que apaguen el micro. Perdón, ¿puedes apagar el micro? A Roma, parece que algunos se dieron cuenta de que diplomado, me parece. Aló, por favor, aló. Ahí se desata la primera persecución. Es fuerte contra los cristianos. Acusado de incendiar Roma. Si eres cristiano por haber incendiado Roma, mueres. Es como lo que decía la ley. Es decir, a partir de ese momento se desata la persecución contra el cristianismo, porque él hace una ley. Que dice la ley, no es lícito ser cristiano. La ley no se persigue ninguna otra acción como matar. Simplemente el nombre cristiano es perseguido. Y se hace con una ley que se llama Institutum Neroniana, que dice que no es lícito ser cristiano y se desata la persecución. Entonces el Estado empieza a perseguir a los cristianos a partir de ese momento. Además de que les acusaban de que eran enemigos del imperio, porque no adoraban a los dioses del imperio, y era la verdad. Estamos metidos en la clase, estamos escuchando Yo creo que es del micro del timbre. ¿Del timbre? Sí, esto. Porque se está oyendo la clase de alguien. ¿De alguien? La clase de Mercedes. Hola, buenos días. Hola, Sí. Raquel. Sí, pero ahora creo que ya. No, es que vamos ya para acá, pero no sé si es mi clase. Creo que ya. Ahora, correctamente, por aquí. Correctamente por ahí. Muy bien. Eso es que es estupendo. Estupendo. Genial. Sí. Ok, listo. Y ya eres maravilloso. Ok. Bueno. Me encanta. Como ya os me he presentado, creo que estamos en el ámbito de la fe. Y es Dios quien hace la obra en nuestra vida y nos reparte sus bendiciones. De hecho, me gustaría que empezáramos con una oración. No sé quién le gustaría hacernos la oración, y si hay una persona disponible, como veo que casi todos tenemos la Biblia, si podemos buscar Lucas 15, 11 a 32. Y necesitaré dos lectores, o sea, primera persona que va a leer de Lucas 15, 11 a 24, y otra persona que va a leer de 25 hasta 32, ¿vale? Bueno, muchas gracias, y quien está dispuesto nos puede hacer la oración. Lucas 15, 11 hasta 32, pero voy a necesitar dos lectores, una persona que va a leer de 11 a 24, y otra persona que va a leer de 25 a 32, ¿vale? Pues, ¿quién nos hace la oración, por favor? Para empezar. ¿Para leer o para...? No, vamos a hacer la oración y luego vamos a leer, ¿vale? El alma que tiene coraje, ánimo. Yo mismo. Vale, sí, muy bien. Venga, bueno, empezamos. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva vida, por esta nueva oportunidad de estar con unos hermanos escuchando tu palabra, aprendiendo. Te damos gracias por todo lo que está por venir, y quiero que nos cambies el corazón a todos, que nos unas cada vez más y que nos conviertas cada vez más en uno solo, en comunión contigo. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Señor, con la Virgen María. Amén. Amén.
Ahora la lectura. Pues yo misma. De 11 a 24. Sí. Del 11 al 24 Sí. voy yo. Ujú. Y continuó. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia. A los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y conmovido fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad inmediatamente el traje mejor y ponédselo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo. De 25 a 32. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quería entrar. Su padre salió a persuadirlo, pero el hijo le contestó: Hace ya muchos años que te sirvo, sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y le matas el ternero cebado. Pero el padre le respondió: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque ese hermano tuyo que estaba muerto ha vuelto. Y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Muchas gracias. Pues, cuando leí este texto, me brotó del corazón la experiencia de mi propia vida. Y desde la experiencia de mi propia vida, yo hice una oración. Y esta es la oración: Tu bendición, Padre, siempre me atrae hacia ti, porque en ti mi dignidad de hijo se despierta a la vida. Gracias por perseguirme con tus bendiciones. Os cuento una anécdota que es una historia real y verdad de mi vida. Cuando yo era adolescente, estaba en lo que llamáis aquí segundo de ESBA. Una mañana me levanté y dijo a mi padre: ya no quiero ir más a clase. Nada de escuela, nada de nada. O sea, quiero quedarme en casa. Y mi padre estaba como asombrado. Pero, ¿qué te pasa? Hijo, dime. Y yo le dije: pero yo no quiero estar en la calle. O sea, quiero andar por las calles porque tenía amigos que nos gustaba de todo, ¿sabes? Entonces, mi padre se puso muy furioso y como somos de la época de 90, cuando nos corrigían bien con esto, entonces me puse de rodillas en una mañana y me dio, no sé, creo que me pegó más de 100 por ahí. Pero luego empecé a preguntarme: ¿qué quieres hacer con tu vida tú? Y dije: pues yo no sé, lo que fuera. O sea, me doy cuenta de que mi padre me ha perseguido, o sea, con fuerza y con, no sé, con todo, con su amor y su bendición.
Y si estoy aquí hoy, si soy misionero aquí hoy, creo que es gracias a mis padres. Bueno, está Dios detrás, porque mis padres son estas manos humanas que Dios ha puesto ante mí, mi camino, para que pueda experimentar su bendición, para que pueda experimentar su amor y su gracia. Me han acompañado y yo soy lo que soy hoy, gracias a ellos. Imagínate que si mi padre me hubiese dejado cuando dije, no, quiero ser un callejero, tal vez estaría muerto, estaría en la cárcel, estaría no sé dónde. La bendición de Dios nos persigue de distintas maneras, que lo queramos o no. Esa es la verdad de nuestra vida. Ayer nos compartían que para entender la bendición de Dios es un proceso. Vamos haciendo camino y no lo entendemos todo, pero en un momento de nuestra vida lo entendemos. Esto me hace como entrar en mi cultura misma, ¿no? Para poder deciros que hoy lo que vamos a hablar será la bendición del Padre me devuelva la dignidad. Y os digo que no es cualquier tipo de dignidad que nos devuelva la bendición del Padre, sino la dignidad de hijos de Dios. Sois hijos bien amados de Dios. O sea, tu dignidad que te devuelve la bendición del Padre es la dignidad de ser hijo. De ser hijo. En mi cultura, siempre los padres bendicen a los hijos. Este es mi hermano mayor cuando se está casando con su mujer, ¿vale? Y este es el padre de la mujer, pero no tuve como para poner cuando mi padre también les daba la bendición. O sea, este es momento de introducción, de pagar dote y todas estas cosas, ¿no? O sea, previo para boda eclesial, ¿no? De la iglesia. O sea, le da la bendición, ¿vale? ¿Para qué le da la bendición? Para que su matrimonio sea fructífero. Y esto es común de todos los padres. Cuando te casas, que un padre no te da la bendición, mentalmente es un matrimonio que no va a prosperar, no tendrá éxito. O sea, siempre. Esto es, en mi tierra se llama Igor Madofo. O sea, los ancianos, los mayores del pueblo, repartan su bendición a los jóvenes del país, del pueblo. Y esto también se presenta como un mayor de la familia que bendice a la familia con vino blanco que se toma en mi pueblo. O sea, siempre el Padre, que es Dios, nos da su bendición. Y la bendición de la que estamos hablando aquí es una bendición que va más allá de las bendiciones humanas. O sea, es una bendición que despierte en nosotros nuestra dignidad ontológica, intrínseca en nosotros. Despierta en nosotros el deseo de vivir. ¿Vale? Podemos hacernos la pregunta, ¿cómo recibimos esta bendición? Ayer nos hablaban de bendiciones a través de la unción, que cuando recibimos la unción, Dios desde esta unción nos derrama su bendición. Pero resulta que a veces en la vida, nosotros mismos tomamos opciones de negar, de rehusar la bendición de Dios. Imagínate que mi padre, yendo a trabajar, mi padre es un mecánico, pero ya no trabaja. Tampoco mi madre. Imagínate que mi padre, un mecánico bajo el sol, imagínate que el sol que hace, ahí luchando, tengo que pagar la casa, tengo que pagar los estudios, y yo, Agustín, vengo y le doy más dolor de cabeza. Y es para matar a este tío. Es para matarle antes de su tiempo. Es que a veces cuando me siento así, yo digo a mí mismo, tío, debo mucho a mis padres, les debo muchísimo. Porque imagínate cuando le dije que quiero ser un callejero, o sea, andando en la calle así, la paliza que... Me acuerdo que un día mi padre me puse de rodillas de las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Me decía, no vas a dormir. Como tú has dicho que yo no voy a dormir en esta casa, tú tampoco vas a dormir. O sea, ¿qué os quiero contar? Que aparece la opción que nosotros a veces tomamos en la vida, negamos la bendición de Dios por nuestras propias opciones. Yo recuerdo que muchas veces he negado las opciones, o sea, dejar que mis padres me amaran. Estamos hablando de la novedad. Nuestro tema general es la novedad
de la bendición. La novedad. ¿Cuál es la novedad de la bendición? La novedad de la bendición es descubrir en tu vida que Dios te bendice desde su amor, desde su mirada, desde su bondad, desde su misericordia. O sea, esta es la novedad que recibimos la bendición. O sea, hay muchas maneras de descubrir esta novedad en nuestra vida. Yo, estos últimos días, descubro que Dios me ha bendecido desde su amor. Y mi vida es fruto de su misericordia. Esa es la bendición más grande que puedes tener. Pues, es esto, la novedad de la bendición. Pero Dios nunca se cansa con nosotros. Y cuando hablamos de despertar a la dignidad, ¿qué yo entiendo por dignidad? Tal vez podemos tener diferentes maneras de entender lo que es la dignidad. Yo entiendo la dignidad, o sea, es lo que hace que tu vida tenga valor. Eso es la dignidad para mí. Tal vez vosotros podéis tener otra definición de la dignidad, pero para mí, de manera que entiendo la dignidad, es lo que hace que mi vida tenga valor. Y lo que hace que mi vida tenga valor es que el Padre me bendice. Mis padres y la padre de la mujer bendecía a mi hermano y su mujer. ¿Para qué? Para que su matrimonio tenga valor. Merece vivir. La bendición de Dios es para que te gustes de la vida. Que sea la edad en que estés. Que seas joven, que seas mayor, que seas, no sé. Porque hay mayores que viven tristes. Hay personas que viven angustiadas. Pero la bendición de Dios, si lo descubres, te abre a la vida. Os hablo la verdad desde experiencia propia. Esto no es de lo que leí del libro. Desde experiencia propia. Antes de ser Verbum Dei, pasé momentos en que sentí que... Pero en un momento de ser Verbum Dei, descubrí que la misericordia de Dios es su manera de bendecir mi vida. ¿Vale? Pues... vamos, para descubrir vamos a, desde la cita que hemos leído de Lucas, ¿no? Hemos dicho que Lucas es el evangelista, bueno, no vamos a entrar en detalle de quién es Lucas, ¿vale? Solamente un poquito, ¿no? Es el tercer evangelio de la Biblia y se considera como parte de evangelios sinópticos. ¿Sabes? Cuando hablamos de evangelios sinópticos, ¿no sabes lo que significa, no? Me imagino, pues. Entonces, es de... este evangelio sinóptico y probablemente debe ser un discípulo de Pablo, Lucas, discípulo de Pablo, y Lucas escribe a Teófilo. Teófilo aquí se presenta como un amante de Dios, o sea, amador de Dios, un creyente que ama a Dios. ¿Y qué quiere hacer Lucas? Quiere mostrarnos el camino de la salvación que trae Dios en la persona de Cristo. ¿Vale? Solo para no entrar mucho en detalle, porque sé que ya tenemos idea de quién es Lucas, es solo para presentarnos. Pues nuestra cita que nos abrirá a esta bendición de Dios es de Lucas 15, 11 a 32. ¿Vale? La parábola que podemos llamar la parábola del hijo. Esta parábola del hijo, perdón, si tenéis preguntas, lo podéis ir anotando, ¿vale? Cuando termino habrá espacio para preguntas, ¿vale? Gracias. Es una parábola que Jesús va contando mientras que va de camino, ¿vale? De Galilea hacia Jerusalén. Y esta parábola de Lucas 15, 11, forma una unidad de las dos primeras parábolas. Conocemos las dos primeras parábolas, ¿no? Primera parábola que Jesús contó es ¿Sabes lo que es, no? La oveja perdida. Muy bien, muchas gracias. Y la segunda parábola es la moneda perdida. Y la tercera es el hijo pródigo. ¿Vale? Se ve bien, ¿no? El hijo pródigo. Pues, esta parábola, porque esta nos habla del campo, como nos compartieron ayer, el buen pastor, el campo. Eso nos habla de la mujer que encuentra y se alegra. Pero aquí nos habla de un ámbito diferente, un ámbito familiar. Os juro que la verdad, nunca ya había pensado en esta parte desde mi propia historia, sino cuando yo empecé a preparar esto. En ámbito familiar, siempre voy a volver a mi experiencia de cuando dije a mi padre que ya no quiere estudiar. Es que hice muchas cosas malas a mis padres. No os creéis que me veis aquí un poquito santito, ¿eh? Creo que si
si fuese que iba a tener hijos, lo voy a pedir, por favor, no me molestes. O sea, dime todo lo que quieres, se lo voy a dar, pero con que no me molestes tal como molesté a mis padres. Y siempre dicen que, tal como vas a molestar a tus padres, tus hijos te van a molestar. O sea, tal vez mi padre molestó a su padre, no sé. Ok, bueno, en ámbito familiar, o sea, en ámbito familiar es donde contaba, es donde Jesús cuenta esta historia, cambia la escena, empieza el texto contando que un padre tenía dos hijos, uno que es cabezudo como yo y el otro que es un poco bueno. Y termina el evangelio con un final feliz que hemos leído, con una fiesta, ¿vale? Y es esto. Bueno, vamos a hacer un poco un aspecto de los libros, ¿no? También que he leído y desde mi experiencia, ¿vale? Vamos a ir juntando los dos, ¿vale? Hay un exégeta que se llama Wilson, ¿vale? Él dice que el evangelio de Lucas está dividido en dos partes, ¿vale? Por eso hice que leyéramos primera parte y la segunda parte, ¿vale? Entonces, dice que esta segunda parte, que es de 24 a 32, fue añadido. Y Bultmann, añadiendo, es un exégeta también, Bultmann, que es un exégeta también, añade que esa segunda parte nos quiere explicar lo que es la bendición de Dios, o sea, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos muestra su misericordia, o sea, cómo Dios nos ama incondicionalmente. O sea, mi padre me ama, o sea, no es de broma, mi padre me ama incondicionalmente, mi padre biológico. Porque si mi padre mirase lo que yo lo hiciese, creo que ni clase voy a ir. Eso es verdad, porque de niño yo robaba. Yo robo y me pegan. Mañana voy a ir a robar otra. Cuando yo aprendí a pedalear la bicicleta, voy a robar dinero de mi madre, voy a ir a pagar para que... O sea, si miramos todas estas cosas, nos daremos cuenta de que nos ama incondicionalmente. Entonces, es esto lo que nos está explicando Bultmann, que nos muestra en la segunda parte cómo es la vida de Dios con nosotros, ¿vale? Y Carmona dice que esta parte nos muestra de la dedicación del padre a cada hijo, cómo el padre se dedica a cada hijo, tanto el hijo pródigo como el hijo mayor. Mi padre, somos hijos de 5, en paz descanse uno, el que me seguía directamente, ahora somos 4, y me doy cuenta de que mi padre ha tenido una dedicación especial y particular a cada uno, sea como sea. O sea, tal como eres, se dedica a ti. Y yo con o sea, de todos mis hermanos, yo soy el segundo de mi padre, el segundo. Imagínate que el segundo que molesta más que el Benjamín. Es un desastre. Pues es esto, ¿vale? Pues un poco a nivel... Bueno, vamos a hacer un poco lo que se llama crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? No es que vamos a decir, ¡ay, no! ¡Ha mentido! ¡Ah, eso es la verdad! No, no es lo que vamos a hacer, ¿vale? Crítica textual es como... Yo sé que lo sabéis todos, ¿vale? Solamente como para recordar un poquito. Es como para hacer una comparación entre la traducción griega, español, francés, inglés, portugués, alemán, italiano, o sea, hacer una comparación y ver cuál se acerca más al texto original, que es de griego. Y yo sé que sabéis que está escrito en griego el Evangelio de Lucas, ¿vale? Pues esto vamos a hacer, ¿vale? Muy bien. Para hacerlo, vamos a empezar desde el título. No sé, podéis mirar vuestras Biblias y decirme qué título han puesto a este evangelio que hemos leído. El hijo pródigo. El hijo fiel. El hijo. El hijo pródigo y el hijo fiel. El hijo pródigo y el hijo fiel. Muy bien. Igual. Oveja perdida. Oveja. No, de 15. Mira, perdón, de 15. Sí. No, 11. Vale, que no me bajo. Sí. El hijo pródigo. Ok, ves que hay un poco de diferencia. Aquí habla del hijo pródigo, habla del hijo fiel, el hijo tal. La Biblia en griego habla del hijo pródigo, ¿vale?
el hijo pródigo. Pero la Biblia en inglés, como yo soy de Nigeria y hablamos inglés, la Biblia en inglés habla de merciful father, o sea, un padre misericordioso, ¿vale? Y la Biblia en portugués habla de el hijo perdido, palabra do filho perdido, ¿vale? O sea, el hijo perdido, es lo que dice portugués, ¿vale? En francés, la Biblia de francés y español, bueno, perdón, es que hablo francés porque estudié en Camerún, no es por nada, ¿vale? Entonces la Biblia en francés y español, como habéis dicho, habla de, o sea, Biblia de Jerusalén, habla de el hijo fiel y el hijo, ¿dónde está? Habla de dos hijos. El hijo perdido y el hijo fiel, o sea, el hijo pródigo. Nos habla de los dos hijos, el mayor y el menor, ¿vale? Ahora, vamos a hacer un poco de gimnasio. ¿Os gusta el gimnasio, no? Correr y tal, hacer un poco de deporte. Algunos bailan. Bueno, vamos, aquí estamos. Es que me puso un poco de acento en inglés, ¿vale? Pero también un poco en español, un poco en francés, un poco en portugués, ¿vale? Para que si veis un poco, y refiriéndome también al texto original, que es de griego, ¿vale? Aquí es de griego, ¿vale? Y lo vamos a traducir desde, o sea, igual textualmente como se escribió en griego. Padre, da a mí el poniendo sobre parte de la propiedad y dividió a ellos el medio de vida. ¿Vale? Eso es la traducción directa de griego a español, o sea, sin cambiar nada, sin dar nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo entiendo la palabra poniendo? La palabra poniendo, para mí, yo la entiendo como autoridad. Dame la autoridad sobre lo que me conviene para que yo pueda vivir solo. En una parte hablaba de patrimonio, ¿no? Dame el patrimonio, dame mi parte de herencia, dame todo. Y en Nigeria, hoy, lenguaje actual, para mostrar que una persona es riquísimo, o sea, es una persona que hace negocio que es muy rico, habla de, se llama estate. No sé cómo traducirlo. Haciendas. Muy bien. Haciendas. O sea, cuando te dice una persona, te dice, yo estoy haciendo negocio en haciendas. Hombre, olvídate. Es muy adinerado. O sea, eso es para mostrarnos cuánta dinero tiene el padre. En inglés podría usar la palabra herencia, propiedad o lo que fuera, pero preferí o sea, en inglés, la Biblia en inglés ha preferido usar la palabra estate para mostrarnos el estatutos del padre. La Biblia en francés habla de fortuna. La Biblia y hay una Biblia protestante que se llama Louis II, es de francés. Nos dice que el padre tenía bienes, ¿vale? Y la Biblia en portugués habla de dinero, o sea, de dinero, es lo que habla la Biblia en portugués. Pues es un poco esto. Y también hay una cosa, un matiz muy importante, ¿no? Es que cuando llegue el momento de repartir la herencia, el hijo, en la Biblia de portugués dice, quiero, o sea, muestra un deseo del hijo pródigo. Pero las demás Biblias, las demás traducciones, como un imperativo, o sea, hombre, dame lo que me reviene ya, ahora y ya, dámelo. Es lo que nos muestra aquí. O sea, desde esa traducción, la Biblia en francés y español se acerca un poco más al texto original que es de griego. Y aquí, versículo 15, vamos a saltar porque hay muchísimo que glosar de esto, ¿vale? En versículo 15, portugués, diciendo que ya se fue a convencer a un granero de aquel país donde se fue para que pueda trabajar con él, ¿vale? Y en inglés también se ofreció a sí mismo para trabajar, ¿vale? Y la Biblia en Jerusalén y español dice que se ajustó. O sea, aquí está la palabra en griego, fue adherido. Y esta palabra fue adherido, de mi entendimiento en español, se ajusta mucho a se ajustó. O sea, se va acercando a la traducción griega. Y versículo 17 nos muestra algunas matices. Por ejemplo, en portugués dice, cuando finalmente cayó en cuenta de sí. Y dijo, imagínate,
Yo a veces cuando me quedo así, cuando leo esta parte, yo digo, menos mal que mi padre no me dejó sufrir, ¿eh? Porque si fuese que me hubiese dejado sufrir, solo Dios sabe. O sea, hasta, y en inglés dice que volvió a sí mismo. Dice, es la pregunta. Esta parte de inglés se acerca mucho a la traducción griega, porque aquí dice la traducción griega, haciendo dentro a sí mismo, perdón, hacia adentro a sí mismo, pero habiendo venido, estaba diciendo, se fue diciendo. Si podemos mirarlo cuando queramos, ¿vale? En el versículo 18, dice que voy a retornar a casa de mi padre. Eso lo dice Biblia de portugués, Biblia en portugués. Voy a volver a casa de mi padre. Y ninguna otra traducción lo dijo, creo. Si lo habíamos escuchado, ninguna otra parte lo dijo. Casa, no mencionó casa. Los demás dicen, volveré a mi padre. Iré donde mi padre. ¿Vale? Versículo 18. Excepto la traducción portuguesa que menciona, volveré a la casa de mi padre. Y otros hablan de levantaré, iré hacia mi padre. Salvo la Biblia de Jerusalén en francés que dice, je veux partir. O sea, muestra un deseo. Como la Biblia o sea, je veux, quiero volver a mi padre. Otro matiz que podemos constatar es que la cuestión de contra quién pecan. Contra quién pecan. ¿Vale? Contra quién ha pecado. En portugués dice que pecó contra el cielo y contra el Señor. En portugués. Contra el cielo y contra el Señor. En inglés dice que ha pecado contra el cielo y contra ti. En francés dice que de la Santa Biblia de Luis II de Protestantes, he pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La Biblia de Jerusalén, Padre, he pecado contra el cielo y hacia ti. En francés, Biblia de Jerusalén en francés, hacia ti. Pero en español, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y eso nos muestra en el contexto en que está hablando Jesús. El pecado se hace, en aquellas épocas, se considera que el pecado se hace ante la persona y contra el cielo. ¿Vale? Habla de Jesús. Se pega contra el cielo y ante la persona. O sea, ha pecado ante el Padre. Y para terminar, la Biblia de Jerusalén en francés hace un énfasis que no hacen las demás traducciones para llamar al hijo mayor. Tiene una manera de llamar al hijo mayor. Lo vamos a ver un poco más abajo, ¿vale? Toi, mon fils. Pero las demás traducciones, hijo mío, meu filho y tal, ¿vale? My son. Y esto, la Biblia de portugués añade un matiz muy importante en portugués. Hace falta conmemorar, festejar este día feliz. Si lo leemos en portugués, es lo que dice. Hace falta, aquí está, más teníamos de conmemorar este día feliz. Entonces, este día es un día feliz. ¿Por qué es un día feliz? Porque ha revivido el Hijo. Me imagino que una anécdota, cuando dije a mi padre, quiero ser sacerdote, se le descolocó la mente enseguida. O sea, a ver, yo era monaguillo, Cuando yo hacía todos los jaleos que yo hacía, me echaron de grupo de monaguillo. Entonces, dije a mi padre, quiero ser sacerdote. Además, no cualquier sacerdote, misionero. El padre enseguida hizo una reunión familiar. O sea, hasta hoy, algunos de mis amigos no lo creen. Creo que lo van a creer cuando me van a ver hacia el suelo. O diciéndoles, el Señor esté con vosotros. Pero eso es lo que dice el Padre. O sea, el Padre no lo cree. Dice, hoy es un día feliz, vamos a celebrarlo. O sea, matar. O sea, todo lo que fuera. ¿Vale? Bueno, es un poco esto. Espero que estoy comunicando algo, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues, vamos a empezar a delimitar nuestro texto, ¿no? Para poder ya ir entrando en la realidad que estamos orando, ¿vale? Empieza con Jesús quien tomó la decisión, ¿vale? Este texto. Tomó la decisión de subir a Jerusalén. Y en el viaje contó parábolas, les habla en parábolas, ¿vale?
Y esta parábola que habla se reconoce como bloque del viaje de Jesús, o sea, el viaje que Jesús empezó. E Isabel Gómez, una autora, sitúa esta parábola de Lucas 15, 11 a 32 dentro del gran bloque. Hay un gran bloque de la Biblia que empezó desde Lucas 9, 51 y termina en Lucas 19, 28. Si miramos, será Jesús que está enseñando caminando. Si empezamos desde Lucas 9, 51, es Jesús que tomó la decisión firme para subir a Jerusalén. Y cuando ha tomado esta decisión, en el camino les va contando parábolas, les va contando historias, les va dando moralejas, les va dando enseñanzas. Y termina en 19, 28. ¿Vale? Pero hay otro autor que se llama Estrada, ¿vale? En un artículo que escribió. Lo sitúa, o sea, este texto de Lucas 15, 11 a 32, lo sitúa desde Lucas 9, 56, ¿vale? Lo sitúa desde Lucas 9, 56 a Lucas 19, 10. Lucas 9, 56 es Jesús tomó la decisión de ir a otra parte. Conviene que me vaya a otra parte porque por eso yo he venido para anunciar el evangelio. Y al final, si leemos de Lucas 19, 10, dice, he venido para salvar a los ovejas perdidos, a los hijos perdidos, a los extraídos de Israel. ¿Vale? Es un poco esto. Articulación de este texto. ¿Cómo vamos a articular este texto? Como Wilson, también hay otros autores como Medina, Radesco y Carmona Rodríguez. Ellos también apoyan que este texto está dividido en dos partes, ¿vale? Tiene dos partes. Primera parte que ya conocemos bien la historia, que empieza desde el versículo 12. El padre que dice el hijo, padre, dame la parte de herencia que me corresponde. En torno a esta realidad se desarrolla la primera parte. Cogió su parte de herencia y se fue en un país lejano. Después de caer en la miseria, desde su situación decidió volver a casa de su padre y termina esta primera parte con la acogida del padre, con una fiesta organizada para acogerlo. ¿Okay? Y esta reacción del padre nos muestra, o sea, cómo el padre se dedica a cada hijo. La segunda parte, que empieza desde el versículo 25, donde el hijo mayor entra en la escena, volviendo del campo, al enterarse de la razón de la fiesta, se indignó y negó a entrar. Se creó un hijo fiel y merece la herencia del padre. Pero su idea le llevó a un país más lejano. O sea, por pensar esto, o sea, es como estar en casa sin estar en casa. O sea, estás en clase, pero no estás en clase. No sé si os pasa, a veces me siento aquí delante y yo se vaya pensando en qué comida nos van a hacer ya tengo mucha hambre. O sea, está en casa, pero sin estar en casa. Ese fue más lejos. Más lejos. Termina diciendo, y este texto termina, no nos dijo al final del texto si el hijo mayor entró en la fiesta o no. ¿Vale? Y es esto. Bueno, vamos a ver algunos tiempos verbales que se han usado en este texto. No vamos a ver todo, hay muchísimos. ¿Vale? Pero lo más importante para mí es, primeramente, ver que hay uso del presente. En el versículo 16, si miramos el versículo 16, usa el presente. Se hace la pregunta, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen ahora mismo que estoy aquí? Viven mejor que yo. ¿Cuántos jornaleros tienen? Y yo aquí estoy muriendo de hambre en el presente, que puede ser también nuestra realidad. En el versículo 22 a 24 vemos el uso de imperativo, órdenes. El padre que dice, daos prisa, matad, festejar, comer, ponedlo y todas estas cosas. O sea, hay mucho que podemos sacar de esto. Y también hay complementos circunstancial de causa. El padre da la razón de la fiesta. Mi padre, en Nigeria, sobre todo en mi cultura Igbo, cuando tu hijo quiere ser sacerdote, te llaman, ya no por tu nombre, ya te llaman como mamá fada, significando madre de un sacerdote o padre de un sacerdote. Entonces, mis padres un día me llamaron y me dicen, chico,
Cada parte que vamos y tal nos llaman padres de sacerdotes, madres de sacerdotes, decir, hay que decirles como habéis sufrido mucho también, ¿eh? No solo, hay que siempre contar como habéis sufrido, ¿vale? O sea, me dicen la causa, razón por la cual les llaman padre. O sea, el padre dice, ¿por qué tenemos que festejar? ¿Por qué? Cuando fui de visita familiar, mi padre organizó una misa de acción de gracias. No, solo que se me olvidó poner esta foto. Hay que ver cómo ella estaba bailando. Y ellos también bailando. Y la iglesia estaba contenta, ¿vale? Y ellos, su alegría estaba más como arriba. ¿Por qué? Por ver el camino que Dios va haciendo conmigo. Bueno, es un poco esto. Vamos a ver los sujetos. El padre desde el versículo 12, 20 a 24, 28, 31 a 32. El protagonismo es el padre. El padre que reparte los bienes, acoge al hijo, organiza la fiesta, está intentando convencer al hijo mayor que entre en la fiesta. O sea, el padre que está siempre actuando. El hijo menor, de versículo 12 a 21. O sea, en 21 termina su acción. Ya no lo hemos vuelto a escuchar. Y luego tenemos el hermano mayor, que es de 25 a 30, donde él entra en escena, habla y luego ya termina. Pero una cosa muy importante que quiero que notamos, cuando hay una repetición, me acuerdo que yo cuando iba a clase, yo no era muy buena en clase, por eso tampoco no quise ir a clase. Y yo estaba pensando, ¿qué puedo hacer para no estudiar mucho? Digo, como me gusta actuar, yo voy a ser un actor, para no estudiar mucho. Mi padre me llamó y me dijo, hay que preguntarte cómo viven los actores. Es que comen bien, construyen casas, tienen coche, no sé qué tal y cuánto. Sueño de cada padre. ¿Miento? Es sueño de cada padre, que sus hijos viven mejor que él. Mi padre es un pobre, bueno, medio así, pero quiere que sus hijos sean así, ¿sabes? Entonces, y siempre mi padre me lo repetía, hay que estudiar. Y yo salía, un secreto, cuando estaba en ESBA y tal. Por milagro, aprobé el bachillerato. Salía porque nosotros nos ponen rango en la sala. Salía a veces el penúltimo de la clase. Pero desde que empecé a ser misionero, primer año de filosofía tuve como media. En Camerún hacían media 10 para aprobar, como aquí 5. Primer semestre tuve 10. Me dolió. Segundo semestre tuve 12. Pues vamos aumentando. Segundo año, 14. Tercer año, estaba ahí entre 14 y 13, peleando. Cuando llegué aquí, ya empecé a tener puro 9, 10, puro 9, 10, 9, 10, 8. O sea, cuando el padre enfatiza sobre algo, es porque es de mucha importancia. Y aquí vemos una repetición para enfatizar en el versículo 24 a 32, el versículo 18 a 21. O sea, el padre que enfatiza mucho, tenemos que festejar, o sea, festejar. El hijo, chico, tengo que volver. O sea, nos quiere hablar de algo, la alegría del padre y el deseo de conversión. Bueno, vamos a ver sentido de algunas expresiones de este texto que tocan nuestra realidad, que tocan nuestra vida y que nos expresa cómo nosotros a veces negamos la bendición de Dios para nosotros, para nuestra vida, ¿vale? Primeramente vemos que, la libertad, alguna actitud, ¿no? El hijo que pide su libertad, que podemos llamar libertinaje, les llevó a una inconsciencia, ¿vale? Y ahí podemos verlo desde el versículo 12 a 13, que se expresa con dame mi parte. Reunió sus cosas y se fue de la casa. Y también vemos la consecuencia del mal uso de la libertad, que es el pecado y la miseria. Pecado y miseria, o sea, vivir en la ausencia de Dios. Imaginaos, la reina empieza a hacer estos trabajos que hacen los inmigrantes. Imaginaos, eso da un ejemplo. Imaginaos. O imaginaos Bill Gates, con tanto dinero que tiene,
Dicen, no, su hijo, como los africanos solemos hacer, su hijo está intentando atravesar el mar para poder buscar una vida mejor. O sea, no cabe en la mente. No sé si para vosotros cabe en la mente, no cabe en la mente. Se puede entender, hijo de pobre tal, está intentando para... Sí, eso se puede, pero tan rico que eres, caes tan bajo. Esto es el pecado. Cuando inconscientemente vamos lejos de Dios. La miseria. Una caída sin paracaídas, Es una caída sin paracaídas. O sea, la miseria sin el Padre. Y tenemos versículos 17 y 24, camino hacia la reconciliación. O sea, entró en sí mismo y decidió volver para pedir perdón. Y también vemos el Padre que acoge desde el versículo para mostrar su alegría de haber recibido al Hijo. Y también tenemos la condena. Cuando nosotros mismos estamos listos para condenar. El hijo mayor, versículos 25 a 30. El hermano mayor negó el arrepentimiento de su hermano. Y el versículo 31 a 32. El padre le muestra la alegría de tener a los dos hijos en casa. Por eso lo dijo, siempre estás conmigo. Este hermano tuyo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, o sea, ha vuelto a la casa. ¡Qué alegría! ¡Qué motivo de alegría que cuando tu hijo sale, vuelve a casa! No es la cara que sale y te digo, pues, para no decir palabrotas, no decir palabrotas, te dice, bueno, déjame en paz. Solo voy a usar esta palabra porque menos, déjame en paz, vete. Bueno, es importante notar que este texto existe conexiones simbólicas y espirituales como pecado, perdido, hallado y banquete. Bueno, ya vamos a ver el texto en su conjunto, ¿vale? Como hemos dicho que está dividido en dos partes, ¿vale? Vamos a empezar con la primera parte que nos habla de la vida del hijo mayor y el desorden. Al recibir su parte de herencia, se fue de la casa, lejos de vista del padre. Ahí vivió de manera desenfrenadamente. Pero la Biblia, desde este versículo, nos dice cómo vivió desenfrenadamente. ¿Habéis fijado? ¿Os habéis fijado? Solo dijo, vivió desenfrenadamente. Pero en el versículo 31, el hijo mayor pone contexto, contenido a lo que significa desenfrenadamente. Si habéis leído con atención, o cuando tenéis tiempo leyendo con atención, lo vais a notar. No nos dice lo que significa desenfrenadamente. El hijo dice, vivió con prostitutas para mostrar al padre la gravedad de su pecado. Es que merece ser condenado. Merece ser condenado. Hay que echarlo por las líneas. Hay que lincharlo, quemarlo, no sé. Pero, o sea, hay probabilidad que este hijo cambió su herencia por dinero. Cuando se le acabó el dinero, le vino una hambruna. Se fue a asociar con un paisano de donde estaba para poder apacentar los cerdos. Y seguro que, o sea, los que son de clase real, los de la realeza, saben lo que es, o sea, no sé, caer debajo. No sé, imaginaos, para los judíos, el cerdo es primeramente un animal abominable, que ni tienes que acercarte. Pero imaginaos que este hijo, que era un judío, rico, riquísimo, os dijo que su padre tiene mucho dinero, es adinerado, empezar a apacentar los cerdos. Imaginaos, qué degradación moral, qué degradación de la vida, donde nos puede llevar el pecado. Imaginaos hasta dónde alejarnos de Dios nos puede llevar. Y eso es lo que pasó con él. Y seguro que este hijo, guapo tal como él era, se irritó de su situación también. Se irritó. La segunda parte que está tomada estamos glosando primera parte, ¿no? Primer punto, la vida del hijo. Segundo punto, de 17 a 19, momento de reflexión y arrepentimiento, ¿vale?
Vivir lejos de Dios es perder nuestra identidad. Vivir lejos de Dios nos hace perder la identidad, perder la dirección, estar en un vacío espiritual y no disfrutar, lo digo bien, no disfrutar de la bendición del Padre. Esto es verdad cuando estemos lejos de Dios. Podemos ver hasta qué punto nos lleva la consecuencia de nuestros pecados salir de casa del Padre. El muchacho, porque hay que ver las cosas cuando hablan la Biblia, hay que ver y es verdad. El muchacho solamente quería acallar su hambre, o sea, quería saciarse un poquito de lo que comen los cerdos y seguramente que habrá comido un poco. Esa es mi conclusión, ¿eh? Seguramente, porque no nos dijo la Biblia cómo se alimentaba. Solo nos dijo que se fue a ajustarse y quería comer algo de eso, pero nadie le daba nada. Seguramente que se miraba cuando ya no hay el dueño, se va y come un poquito, porque la verdad, cuando te toca la verdadera hambre, estarás dispuesto a comer cualquier cosa. Eso os lo digo desde experiencia. Estarás dispuesto a comer cualquier cosa. Y seguramente pasó con el hijo. Bueno, su realidad de miseria nos presenta dos cosas. Tomó conciencia, o sea, tomó conciencia de su situación actual, lo que está viviendo, y remordimiento por su conducta. Creemos que su arrepentimiento puede ser verdad y reconoció que pecó contra el Padre por su responsabilidad. Entonces, ahí entró su situación actual, comparando su situación actual con los de sus padres. Por eso preparó su discurso, que voy a volver a casa de mi padre. Versículo 24, 20 a 24, la reacción del padre. El padre, no podemos imaginar cómo el padre es amoroso y bondadoso. Siempre nos ama. Siempre, siempre. En esta parábola Jesús nos hace ver que Dios tiene un corazón de madre. Las madres que están aquí. Y mi madre, yo he visto de mi madre, nunca el hijo tiene culpa. Nunca es culpable. Si decís la verdad, nunca el hijo es culpable. Si él ha hecho algo malo, es por influencia de sus amigos. O es porque algo sucedió, pero nunca, 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 nunca. Eso nos muestra el corazón de Dios, que nunca somos culpables. Es por la caída. Es por esto. O sea, Dios nos ve como santos siempre. Y es lo que hizo el Padre. Lucas nos presenta el abrazo del Padre como Jesús en la cruz con las manos abiertas, como para abrazar a todo el mundo, abrazar nuestra humanidad y repartirnos la bendición. ¿Ves esta imagen que está aquí? Esta imagen del Padre, un viejo que está saltando. Dices que sois muy atléticos, pero creo que este viejo aquí es muy atlético que nosotros aquí. Hay que ver de dónde está saltando. Y ves que está mirando con un telescopio de amor. Y estoy seguro que no ha visto bien quién está viniendo desde aquí. No lo ha visto bien. Solo ve sombra, una sombra que esté llegando. Porque él ha estado siempre en este techo, esperando que volviese su hijo a casa. Esperando que tú volvieras a casa. Esperando que tú reconocieras cómo te bendice él. Esperando que tú abrazaras su misericordia, su amor, su bendición para tu vida, para que prosperaras en tu vida espiritual, para que no vivieras en el vacío, para que no vayas mendigando amor por toda parte. O sea, cuando le vio, o sea, como tanto le estaba esperando, o sea, hay que ver, está saltando, mira, está saltando, está saltando. El Padre salta para abrazarnos, salta para abrazarte, salta para abrazar o sea, lo que eres. No sé qué palabra poner. Esto es mi experiencia. La misericordia de Dios abunda en mi vida. Ha abundado en mi vida y sigue abundando en mi vida. Bueno, seguramente el hijo pródigo dice, el Padre es mi última esperanza. Si pierdo esto, ya he perdido toda mi vida. El Padre es mi última esperanza. Y seguramente que el hijo pródigo, caminando, se estaba haciendo la pregunta, ¿y si mi Padre niega de perdonarme, qué será de mi vida? Por eso aquí os había dicho, si fuese que mi Padre me había dejado, ¿qué sería yo hoy? No estaré aquí con vosotros. Tener esto por seguro.
si fuese que mi padre me había dejado a mi suerte, yo no estaría aquí con nosotros. No estaré en España, tal vez estará en la tumba, no sé. Mi padre, el hijo pródigo, su padre fue su última esperanza. O sea, aquí me voy a jugarlo todo. Jugarélo todo. Y el hijo pródigo estaba repitiendo, o sea, tiene temor, pero me imaginaba su garganta seco, repitiendo. Ay, no sé si habéis ofendido a una persona para pedir perdón. Reflexionamos, ¿cómo le voy a pedir perdón? ¿Por dónde empieza? Me pongo de rodillas, me siento, no sé, lo compro un vino, le invito a cenar. O sea, el hijo estaba repitiendo, volveré a mi padre. Padre, perdóname porque he pecado contra ti, contra el cielo, contra no sé qué tal. Imagina, en el largo camino, aquí puse esta imagen del desierto, como mostrar cómo está caminando. O sea, dentro de su temor, ponía un paso frente al otro, con temor, no sé, repitiendo lo mismo. Padre, he pecado. ¿Qué pasó? Muy bien. Al llegar, quería decir al padre lo que ha hecho, pero mira cómo es el padre. En cuanto empezó a hablar, el padre le interrumpió, le dice, cállate. ¿Saben lo que vamos a hacer? Porque tiene muchos siervos. Traed anillo, hacer esto, vestidle, no sé qué tal y cuánto. Hacemos la fiesta. Y en esto, el padre le devolvió la dignidad. El padre le devolvió su identidad. El padre dice que tú mereces vivir como un rey. O sea, nosotros que estamos aquí, Mercedes, Begoña, perdón, que son los nombres que ya que me vienen en mente. Mereces vivir con dignidad. O sea, tu vida es digna. Lo tienes que vivir porque yo te he bendecido desde la fundación del mundo. Desde la creación, desde que te concibió. Te he echado mi bendición. ¿Por qué no disfrutas de tu bendición? Lo has perdido. El padre le dijo, traedme anillo. ¿Sabes lo que significa anillo? El poder, la autoridad. Vestirlo, o sea, un traje nuevo que no es el típico que vestía en casa. O sea, parece que el padre había preparado su vuelta. Otro traje nuevo, nueva identidad, un nuevo comienzo. La sandalia, porque eres digno. Eso es lo que pasa con nosotros cada vez que vamos a la confesión. Cuando vas a la confesión, sacramento de la confesión, Dios derrama de nuevo su bendición en tu vida. Qué bonitos son los sacramentos. Lo creo, por eso os lo comparto. Qué bonito es. En los sacramentos de la confesión recibimos la bendición de Dios. No lo dejes nunca pasar tu vida. Pues con eso terminamos esta parte con la fiesta y Jesús que dice, hay más alegría por un pecador que se convierte. ¿Vale? En segunda parte vemos la reacción del hijo mayor que, bueno, ya entró en la escena y oyendo el olor de la carne. ¿Sabes cuando una paella bien hecha? Paella, ¿sabes cuando estás pasando, oles la paella, ya tienes hambre enseguida? O barbacoa, ¿cómo se llama? A la parrilla o barbacoa. Cuando estás de lejos es la carne que más me gusta aquí en España. Aparte de jamón y tal. Pero cuando hay barbacoa, o sea, ya tu vientre dice, ya quiero comer. O sea, el hijo se enteró de todo esto y dice, pero de salir de casa no había intención de una fiesta. ¿Qué pasó? Se enteró de razón de la fiesta, negó entrar. Él negó de entrar en la fiesta. Y seguramente que uno de los siervos se fue a decir a su padre que mira, tu hijo mayor está aquí, no quiere entrar. Y se fue y habló con él. Pero este hijo niega entrar. Niega entrar. Aquí veis el hijo mayor con su cara de... ¿Vale? Niega entrar. Y eso nos muestra cómo el Padre siempre hace el primer paso hacia nosotros. Siempre. Pues, ante la súplica del Padre, niego a entrar. Y nos muestra él cómo se consideraba él ante el Padre. Se consideraba como un jornalero, un trabajador. Nunca ha disfrutado de los bienes del Padre. Y aquí vemos que él se quejó por dos cosas. Que parece que la fidelidad,
parece que la infidelidad, el vicio, se paga con la fiesta, se paga con amor, con perdón. O sea, por eso se enfadaba. Y otra parte se enfadaba porque ya se ha ido con la herencia, han dividido la herencia. Ahora que ha vuelto, va a venir a repartir también lo que me quedaba. O sea, puede ser por eso se enfadaba. Su actitud muestra que él también está lejos de la casa del padre, a pesar de vivir en el mismo techo que su padre. Su queja no es diferente de los labradores de la viña o los labradores de la última hora, en Mateo 20:21. Y también estos son nuestras quejas de hoy. Su indignación, una cosa, cuando estamos indignados, nos hace olvidar que esta persona, que está delante de mí es mi hermano. Por eso hay guerras y lo que fuera hoy. Por eso vivimos esto hoy. Negó reconocer a su hermano menor, que este es mi hermano. Dijo a su padre, este hijo tuyo, o sea, no es mi hermano, pero es tu hijo. Este hijo tuyo, déjame mostrarte cómo se corrige, como mi padre, ¿no? Saco esto y te doy de rodillas de las 11 de la noche hasta 4 de la noche. Déjame mostrarte cómo se corrige estas personas. Es lo que le está dando lección al padre. Dando lección al padre. Y bueno, aquí ya como para terminar, la reacción del padre ante él. ¿Cuál fue la reacción del padre ante él? Él se estaba quejando. Algunos padres le van a decir que le digo que te calles. Vas a entrar a que sí o sí. O si no quieres, vete. Pero el padre se quedó quieto, mirándolo, y le dije solo una palabra que me gusta mucho en griego, esta palabra, tekenó, con mucho amor, con mucho cariño. Y tekenó significa hijo mío, mi pequeño mío, para expresarle su amor y su bondad. El padre no hizo ningún reproche, como lo dijo. Y el padre le asegura que la presencia de su hermanito no cambia nada de su amor en su vida. No cambia nada. Ni su herencia, ni nada. Pero le muestra que tu hermano ha vuelto a la vida. Tenemos que festejarlo. El padre, como en el versículo 30, el hijo mayor dijo, este hijo tuyo. El padre en el versículo 31 retoma para corregirlo. Este que es hijo mío es tu hermano. Por eso le dijo, mi hijo también ha vuelto le dije, este hermano tuyo, perdón. Le digo, en el versículo 30 le dije, este hermano tuyo también es tu hermano, ha vuelto a casa. Y termina con un fin feliz, pero no nos dijo si entró en la fiesta o no. Le dejó ahí para que cada uno de nosotros lo pudiéramos interpretar. Aquí me gustaría pararme para que todos nosotros pudiéramos reflexionar un poco, hacernos las preguntas y luego compartiremos tal vez el mensaje que podemos sacar de este versículo y ver cómo Dios nos da su bendición desde su abrazo. Os digo que la novedad de la bendición es el abrazo, el perdón, la mirada, el amor. Cuando lo descubras, ahí te darás cuenta. Y bueno, pues los libros que hemos usado un poquito para glosar esto son estas. ¿Vale? Estos libros que hemos usado, esta es la Biblia en griego, Biblia de Jerusalén en francés, Biblia de portugués, Biblia de Jerusalén en francés, en español, perdón, y Biblia en francés. Son las Biblias que hemos usado, son estos libros y las Biblias estas, y en las páginas web, que otros documentos suplementarios. Pero, ¿qué pasó? Ups. Pero bueno, ya. Bueno, ya, es esto. Mira.
Pues esos son los comentarios suplementarios que hemos podido usar para poder preparar este momento y compartirlo con nosotros. Solo os quiero decir una cosa. Dios lo que sabe controlar, si leemos toda la Biblia, es su ira. Nos dice, su ira, lento en cólera y todo. Pero lo que Dios no sabe controlar, ¿sabes lo que es? Muy bien, su misericordia. Dios no llega a controlar esto. Puedes hacer la pregunta, pero ¿es Dios? Sí. Es que en Él abunda. Abunda. ¿Sabes lo que cuando es algo abunda? Si Dios llevara cuenta de nuestros delitos, ¿quién vivirá? ¿Quién sobrevivirá? Nadie. Por eso en Él abunda la misericordia. Él intenta, ¿cómo voy a controlar mi misericordia? Pero les quiero, eso sí, o sea, lo da. No se puede retener. Dios no puede retener, su misericordia. Otra cosa es que lo da, pero no lo disfrutamos. No lo disfrutamos porque estamos fuera de la casa. Ahora dejamos este momento para preguntas, dudas, aportaciones, pero me gustaría que cada uno saca un mensaje de esto, o sea, compartimos mensaje que tú sacas de esto, ¿vale? Y esto, pues tenemos hasta casi ya, ¿no? Muy bien. Gracias. Muy bien, a vosotros. Gracias. A mí me encanta la frase que dice el padre al hijo al final del texto que dice en el 32, pero convenía celebrar una fiesta, ¿no? Ese verbo, ese convenía celebrar una fiesta, me gusta, ¿no? Porque desde el punto de vista humano, pues parece que se cometía una injusticia con esa restauración que hace, ¿no? Pero el padre lo que le dice, el padre no le dice si es justo o injusto, lo que dice es convenía hacerlo así, convenía celebrar una fiesta. Me gusta esa frase que elige el padre para explicarle al hijo que, bueno, no es lo que humanamente podía ser más justo, pero era lo que convenía. Y esto nos hace ver lo que es la justicia de Dios. La justicia humana, porque en eso nos hace la pregunta, ¿por qué este ha pecado, ha hecho esto? ¿Merece la pena que recibe? ¿No merece? La verdad, no tiene más dignidad de ser amado de Dios. Y es lo que el Padre quiere enseñarnos, que, o sea lo que sea, siempre quiero festejar este momento contigo. Y en un momento ponía la pregunta, ¿cómo es tu vida sacramental? ¿Cómo es tu vida con los sacramentos? Porque este sacramento es lo que permite, porque hemos visto el camino, ¿no? Que hace, ¿no? Vivir lejos de Dios, volver a casa y la acogida del Padre. Por eso el Padre nos muestra, convenía, o sea, es de mi corazón, porque tú has estado lejos, ahora celebramos tu vuelta a casa. Siempre el hijo queda en casa, la esclava nunca queda en casa. Juan 8. ¿Vale? Por eso convenía. Muchas gracias por tu compartir. No sé si tenemos... sí. Muchas gracias. Sí, gracias. En esta parábola, que me mucho sobre en la parte del hijo mayor, que no sé si lo entiendo bien. El hijo mayor, para mí peca, incluso me veo pecando, pero no es consciente de su pecado hasta incluso no reconoce su pecado, ¿no? Y yo creo que el hijo mayor peca, porque tiene algo dentro y tiene esa ira, cuando ve a su hermano pequeño, ¿no? Pero, aunque, como tú has dicho, ¿no? El padre, su infinita bondad, le dice, hijo mío, ¿no? Es como que el hijo mayor, al final, paradójicamente, el hijo menor es al que Dios abraza. Al que abraza es al hijo menor, el que ha pecado y ha reconocido su pecado, lo abraza. Al hijo mayor es como que queda desamparado, no sé si es porque no reconoce su pecado, no sé si me explico. Sí, me explicas muy bien. Es que el hijo mayor tampoco, porque al final él era como
pero yo siempre he estado aquí. O sea, no tiene esta consideración, o sea, ver a su padre como, no sé si a veces vemos en esta imagen, un padre que recompensa a los justos y condena a los pecadores. O sea, eso es la imagen que tenía el hermano mayor. Un padre, o sea, la justicia de Dios para él es: a los buenos les doy la recompensa, a los malos al infierno. ¿Vale? Él olvida lo que dijo Jesús, que Dios es un Padre bueno que hace salir el sol sobre los justos y los injustos. O sea, les da a cada uno tiempo, si miramos lo de la cizaña, tiempo para que crecer y arrepentirse. O sea, es esto que él olvida. Y no le vino en mente todas estas cosas. Por eso se quedaba en el legalismo. ¿Sabe lo que quedarse en el legalismo? O sea, en la ley. Y allí se paraba él. Yo estoy en la ley. Por eso quería mostrar al Padre: mira, déjame que te ayude a corregir este. Porque normalmente el hijo pródigo sabía conscientemente que no merece más ser el hijo de su padre. Porque él ha tomado su libertad para irse de casa. Ya no merezco ser más su hijo. Por eso en su pensamiento voy a decirle: padre, trátame, en la Biblia, trátame como uno de sus esclavos. Porque ya sabe que ya no merece. Y el hijo mayor también sabe lo que no merece. Por eso el hijo mayor está asombrado, lleno de ira, porque, pero ¿cómo ahora vas a repartir mi parte de herencia? Porque el padre dividió en dos. Pues la dio a cada uno. Le dio a cada uno, eso es. Pero si leemos a este autor, se llama Evangelio de Jesús, Joseph Fitzsimmons, algo así. Él habla de la manera en que se consigue la herencia, ¿vale? Dividiendo la herencia en dos, como el hijo menor se va de casa, ya llevó lo suyo y se fue. Pero como el hermano mayor sigue en casa, su parte de herencia lo va a recibir cuando va a morir el padre. Es cuando va a recibir su herencia. Pero como todavía está vivo el padre, ya el hijo menor ha vuelto a casa. O sea, en su mente: hombre, este hombre todavía no ha muerto, aunque el otro quisiera que muriese y no ha muerto, y ahora él ha vuelto a casa. O sea, cuando este va a morir ahora, otra vez va a repartir esos dones. O sea, esto fue como la polémica que va habitando su corazón, su mente. O sea, porque este autor de Joseph no sé manera de dar la herencia, por don o por la muerte de una persona, y le liga como testamento. El hijo mayor todavía no ha recibido su parte hermano. Pero si dice que sí que se la ha dado, se la dio a los dos. Sí, por eso te digo, no, como todavía está en casa, no ha salido, porque le da cuando sale, ¿vale? Cuando sale, le da. Y como su padre sigue vivo, todavía no ha tomado la autoridad, para decirlo, sino ha tomado como la autoridad sobre esto, ¿vale? Tal vez si María nos puede ayudar como dar como un poco de vista también de respuesta. Sí, María. No, quería comentar sobre la pedagogía de San Lucas. No sé si o hemos notado al inicio, cuando ha puesto dos textos, dos parábolas. Primero, parábola de oveja perdida, y abajo, parábola de moneda, es la mujer de la moneda en casa. Y en medio pone la parábola de hijo pródigo. Mira, esas dos parábolas que están arriba y abajo, es como la inclusión, es como un bocadillo, una parte de pan arriba, otra parte de pan abajo, y dentro se pone la carne, lo esencial. Y lo que está dentro es este texto, los dos parábolas explican el sentido profundo de ese texto. Es decir, podemos perdernos fuera de la casa o dentro de la casa. La primera parábola
la oveja perdida. Se ha perdido de dónde? Fuera de la casa, lejos. La tierra es decir, otro pierde la moneda ¿dónde? Dentro de la casa. Y en este parábola vemos ahí el hijo pródigo que se pierde fuera de la casa y el hijo mayor se pierde dentro de la casa. Y San Lucas nos quiere mostrar la misericordia de Dios. Me gustó mucho cuando usted hablaba del Padre. Es que el Padre tiene una mirada de amor frente al hijo. Habla casi de misma manera frente al hijo mayor y al hijo menor. No demuestra que el hijo mayor se portaba bien. No, el padre no, en su diálogo, en sus palabras, no expresa ese sentimiento, pero el hijo mayor, él expresa eso. Es él que nos cuenta que él se portaba bien, él no se salió de la casa, pero el padre cuando habla, no alaba a él, para decirnos también que San Lucas, él se ha perdido, pero es inconsciente. A mí me da mucho miedo sentirme o verme en el pie del hijo mayor en la casa, porque es la inconsciencia de amor. Estás ahí en la casa con el amor, pero tienes pecado, no sabes, y él juzga su buena manera de ser, mirando el pecado de otro. Y eso nos pasa muchas veces, pensar que somos buenos porque los otros se portan mal. Eso es una inconsciencia que si no tiene salida, porque tú no sabes. O sea, si me gustó el padre sabe, los dos son perdidos. Muchas gracias, Mariel y Steve. Pues no sé si hay más aportaciones. Los que están en línea, si tenéis preguntas, aportaciones, está abierta. Tengo una pequeña. Sí. Y yo creo que el hermano mayor tenía un poco de celos del pequeño, que además siempre los mayores suelen tener celos de los pequeños. Debía tener también un poco de envidia. Pues el celo y la envidia te ciega un poco de ver lo que tú tienes y cuando estamos hablando de la bendición, pues también se cierra un poco a la bendición del padre. O sea, se aparta un poco de ver lo bueno que era su padre. O sea, está viendo lo malo que... Intentar justificar, a lo mejor él también viene un poco malo y se quiere justificar en el hermano pequeño. Sí. Sí, justo es esto. Justo es esto. Por eso decía, chico, tú ya quieres comer 2 veces. Vas a comer 2 veces, sí. Yo he oído que de forma metafórica, la parábola también, el cordero cebado podría significar también a Jesús. Es decir, el Padre mata al cordero cebado, que es Jesucristo, por los pecados de los 2 hijos. Es decir, voy a matar al hijo verdadero y de alguna manera, metafóricamente, puede simbolizar esa. Sí. Sí. Justo, y es verdad lo que tú dices. O sea, Jesús, como porque este texto está dentro de cuando Jesús decidió para ir ya a Jerusalén. ¿Sabes dónde es Jerusalén? No, para ir a y extender sus manos, ¿vale? Es ahí que empieza a decir todas estas parábolas. No, haceros amigos del dinero falso. ¿Os acuerdan de esta palabra? En Lucas 16, la parábola del hijo perdido y todo esto. O sea, va contando ya parábolas para mostrar lo que él va a hacer. O sea, su muerte es para reconciliarle a todos. O sea, sí, esta lo que tú dices, lo había escuchado también. Y por eso me vino mucho esta parte de cómo es nuestra vida con la confesión. Porque Jesús desde su muerte nos reconcilia con Dios. ¿Y cómo nos reconcilia como católicos? Creemos que nos reconcilia con Dios a través del sacramento de la reconciliación, que muchas veces le llamamos sacramento de confesión, de penitencia, llamarlo como queráis, pero con este sacramento de reconciliación nos reconcilia con Dios. Y por eso me gusta este canto de Exultes, de Neocatecumenados, ¿no? Que dice, oh feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Si Cristo no fuese nuestro Salvador, ¿qué sería de nuestra suerte?
nos da la bendición. Sí. Que como está diciendo eso de la culpa, que también se puede ver la manera en que te confiesas, ¿no? Lo de también la parábola del fariseo y el samaritano, que uno se justifica también ahí, porque el hijo pródigo quiere hacer una confesión de arrepentimiento total y el otro, en cambio, está diciendo que ese es malo, ¿no? Como el fariseo, que decía, yo soy como este. Sí, es verdad, sí. Digo que a veces los mismos cristianos dentro de la iglesia nos comportamos muchas veces como el hijo mayor. O sea, que muchas veces no te alegras de que el hermano que se ha alejado vuelva. O sea, que lo miras y, vamos, yo lo veo y seguramente que yo también caigo en esto, ¿no? Pero que yo lo veo en las parroquias muy claramente, ¿no? Pues el que está ahí como que parece que está sirviendo, a lo mejor esa dignidad de hijo no la tienes. Sí. Pero estás sirviendo a Dios, estás siempre haciendo todo en la parroquia, estás sirviendo tal, no sé qué. Pero ojo, si viene aquel que te intenta volver ahí a la casa y te intenta quitar tu papel, tu puesto y tal, me molesta, ¿no? Prefiero que no vuelva, o sea, o si se muere, o sea, que da igual, o sea, prefiero que no vuelva. Y tenemos mucho de eso, también. Sí, es verdad. Al hilo de lo que dice Mercedes, me ha ayudado mucho el siempre, el hijo pródigo, verlo, porque ahí mido mi camino espiritual, es decir, yo no, antes igual me pasaba, no comprendía esta parábola, y el hijo pródigo me parece súper injusto, ¿no? Porque yo lo veía ahí, que estaba con el padre ayudando, me lo imaginaba, y no sé, nunca me encajó. Y entonces he visto que cuando vas avanzando, ¿no? Esa medición de amor que tienes hacia Jesús, y vas viendo cómo se te va abriendo a ti también la mirada, y entonces pues te encuentras, pues a lo mejor en el trabajo, pues como el ejemplo, ¿no? En el trabajo, cuando ves que se premia a personas que realmente no lo merecen, porque no lo merecen, pues ya no hay en mí esa ira y esa rabia, esa soberbia de decir, jolín, pues esta persona no se lo merece, ¿no? Porque hay otras que realmente se están encontrando y no están siendo valoradas, o en casa, ¿no? Cuando estás con tu familia, pues si no te sientes valorada, pues igual, ¿no? Yo me sentía mucho, pues el hijo mayor, ¿no? Decir, jolín, es que todo el esfuerzo que hago, pues parece que no sirve para nada, ¿no? Acabas tú aquí agotada y entonces me gusta mucho, porque he visto mucho mi evolución espiritual, o me mido mucho con el hijo pródigo, me mido mucho. Cuando veo que estoy así, malo. Brenda, por favor, un minuto, que hable una persona y luego tú hablas, ¿vale? Sí. Sí, hola. Muchas gracias por el aporte de todos. Yo solo quisiera preguntar, tal vez si nos pudieras sintetizar en 2 palabras, ¿qué llevó al hijo perdido, o sea, al hijo menor y al hijo mayor a cerrarse a la bendición del Padre? Porque los dos en algún momento se cerraron. ¿Qué actitud fue esa? Porque probablemente nosotros también como cristianos nos cerramos muchas veces a recibir la bendición del Padre o sea, ¿cuáles serían esas actitudes? Primeramente, yo hablaba de nosotros, opción personal. Es opción personal de la vida, porque yo daba el ejemplo de cuando yo era niño, mis padres me pagaban la clase, me hacían todo, pero personalmente decidí yo, no ir más a clase. O sea, quiero estar solamente en la calle, porque siempre el vicio nos atrae. Siempre el pecado nos atrae. Y cuando nos dejamos alimentar por el pecado y lo que vemos vivir a los demás, ¿por qué quisiera yo estar en la calle? Porque andaba con mis amigos y siempre un secreto. Les gustan las chicas y ya vamos y ves a las guapas y todas estas cosas. Y digo, pues si yo voy a clase, no tendré este tiempo, ¿sabes? Entonces decidí empezar hasta tener el coraje de decir a mi padre que ya no quiere ir más a clase.
Entonces, eso también es por buscar la libertad. O sea, querer vivir, pensar que yo puedo llevar mi vida sin Dios. Pensar que Dios no tiene algo que decir en mi propia vida. O sea, pensar que yo soy ya maduro. O sea, maduro, no maduro de pero maduro en... pensar que ya yo soy maduro. O sea, que pensar que yo soy ya competente y puedo hacer todo de mi cuenta. Es esto que nos lleva a veces a aferrarnos o a rechazar o negar la bendición de Dios. Y los dos hicieron lo mismo. Sí, Mayeli. Muchas gracias, Agustín. Quería comentar algo, ¿no?, sobre actitud. Mira, el hijo menor, podemos notar dos actitudes, ¿no? Primero a priori, luego a posteriori. Primero, el hijo menor, como dice Agustín, y él quiere ser el gobernador de su vida. Es casi como lo que vimos ayer, ¿no? ¿Qué pasa cuando una oveja decide de caminar solo? Él quiere él mismo ser el pastor de su vida, quiere él mismo elegir su camino. Es esa actitud a priori que no le permite aprovechar la bendición de Dios. Otra actitud a posteriori, cuando regresa en casa y no se abre